Pueden sentarse, hermanos. Es un gozo otra vez poder compartir la palabra de Dios. Y estamos en la segunda acepción de este capítulo, de este evangelio. El evangelio, según la revelación de Dios, está dividido en dos partes. La primera parte, Marco ha venido hablándonos, o Dios nos ha venido hablando a través de Marco, sobre la identidad de Jesús. Ahora Marcos, o Dios a través de Marco, hace una transición a la segunda parte de este evangelio, que tiene que ver con la identidad de Jesús y con la misión de Jesús. Y sabemos por la semana pasada que este evangelio se divide por una confesión, la confesión que hace Pedro de que tú eres el Cristo, y buscando Mateo capítulo 16, que Mateo añade, tú eres el Hijo del Dios viviente. En medio de la confusión que viven los discípulos, en medio de esa ahora nueva misión que ellos tienen que tratar de vivir, en esa nueva identidad en Cristo Jesús, Jesús comienza entonces a hablarles o a darles instrucciones de cómo debemos de vivir en esa nueva identidad. Pero Marcos nos presenta que hay un problema. Hay un problema para poder vivir en esa nueva identidad. Hay un problema, hay un dilema, hay una tensión en nosotros para poder vivir esa nueva identidad ahora en Cristo Jesús a través de esta confesión que hace el apóstol Pedro. Y cada persona, a través de cualquier generación, puede darse cuenta de la evidencia de este gran problema, de este gran dilema, que contra esta enfermedad, contra este dilema, no podemos pelear, no podemos conquistarlo, no podemos derrotarlo. Y Jesús define a través de este pasaje que el gran dilema que tenemos nosotros, la gran enfermedad que domina nuestras vidas es el pecado. El pecado realmente no solamente tiene que ver con un comportamiento, o no es el reflejo de un comportamiento, o no solamente de decir palabras equivocadas en el momento equivocado o en el lugar equivocado. Según nos enseña la palabra, el pecado es un deseo interno, profundo en nuestros corazones, en que queremos realmente hacer nuestra voluntad, en que realmente no queremos ceder a nuestro yo, sino que nuestro yo sea una nueva identidad en nosotros que se imponga en cada momento, en cada pensamiento. Pero si estamos en Cristo, ya nosotros no podemos ser nuestra identidad. Ahora tenemos la identidad de Cristo en nosotros. Así que vemos que no somos pecadores porque hacemos pecados, somos pecadores porque nacimos así, pecadores. Somos rebeldes, somos personas que por mucho que tratemos de forzarnos por nuestras buenas obras, siempre vamos a encontrarnos como Martín Lutero, condenados delante de Dios porque nuestras buenas obras nunca serían lo suficientemente buenas y perfectas para poder impactar a Dios, para poder realmente conquistar el corazón de Dios. Así que nuestro gran problema es el pecado. Pero podemos darnos cuenta por este pasaje que muchas veces nosotros queremos definir a Jesús como una persona que trajo principios morales, aunque los trajo. Queremos definir a Jesús como una persona que hace milagros, aunque hizo milagros. Queremos definir a Jesús como una persona que es un gran maestro, aunque trajo grandes enseñanzas. Pero realmente el cristianismo no tendría sentido, ni tu vida tendría sentido, si no existiera una cruz. Así que el centro, el epicentro del evangelio es la cruz. No existe cristianismo sin la cruz. Y eso implica que entonces no hay cristianismo sin sufrimiento. Porque la cruz significa sufrir. Por tanto, Jesús le está enseñando a sus discípulos que tú como cristiano y yo como cristiano no podemos vivir la vida cristiana sin la cruz y sin que tú vayas a la cruz y tome tu cruz. Así que la vida cristiana no es un paseo por Main Street. Una vida cristiana no es una vida de comodidades, de placeres, de que todo nos marcha bien,
según Jesús comienza a definirle a los discípulos a partir de esta confesión de que si yo soy el Cristo, si yo soy el Hijo del Dios viviente, para mí hay una cruz, pero para ti también hay otra cruz. Pero queremos vivir o vivimos bajo un montón de enseñanza de un nuevo cristianismo, de que no hay que sufrir, que todo nos tiene que ir bien, de que no podemos realmente soportar ningún sufrimiento. Por eso cada vez los fármacos para poder quitar el dolor se hacen más populares, porque aún nosotros ni físicamente queremos sufrir. Tenemos un dolor de cabeza y automáticamente nos tomamos un Tylenol. No somos capaces ni siquiera soportar un pequeño dolor de cabeza. Eso indica que nosotros de una forma u otra queremos evadir el sufrimiento. Y evadir el sufrimiento es una mala teología y es una enseñanza engañosa de Satanás. Tú tienes que sufrir porque Cristo sufrió. No es suficiente entonces el cristianismo si no hay una cruz que nos lleva a la cruz, pero nos hace tomar nuestra cruz. Es más, esa fe que Dios nos ha regalado, esa fe que viene como un regalo de Dios, Dios la da para controlar y dirigir nuestra vida a través de la cruz de Cristo, a través del sufrimiento. Por eso Jesús lleva hasta este punto a sus discípulos a hablarles ahora del sufrimiento. O sea, podemos decirnos que en esta segunda parte de Marcos ya se acabó esa hermosa maravilla de Jesús, ya se acabó de contemplar la hermosura, el poder, la gloria de Jesús. Ahora Marcos nos enseña a través del Evangelio que todo eso que Jesús ha hecho es simplemente para mostrar que Él tiene poder y Él es Dios, pero ahora sus seguidores tienen que aprender a vivir y caminar por el mismo camino que lo llevó a Él a la cruz. Todos evadimos el sufrimiento. Nadie quiere llevar la cruz. Pero como les repito, no hay cristianismo sin la cruz de Cristo, pero no hay cristianismo sin tu cruz. En pocas palabras, si no tienes una cruz, no eres cristiano. Porque no existe una vida cristiana donde no esté la cruz. ¿Por qué tiene que estar la cruz? Primero, la cruz nos recuerda quiénes somos. Somos pecadores. La cruz en ningún momento nos enseña a nosotros que somos mejores que los demás o tratamos de minimizar a otras personas que son peores que nosotros para nosotros ser mejores que los demás. La cruz realmente está ahí para mostrarnos que nosotros necesitamos ser rescatados diariamente de eso que hay dentro de nosotros que se llama el pecado. La cruz entonces nos recuerda constantemente quiénes somos nosotros en nuestra naturaleza caída y que necesitamos constantemente de un toque de su gracia para nosotros poder cargar la cruz que nos ha dado Jesús y poder seguir caminando el camino de la vida cristiana. Pero también la cruz nos habla de que tenemos esperanza y que ya no somos condenados. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma en el capítulo 3, en el versículo 10, dice: así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. La cruz nos recuerda que usted no es mejor que nadie, que usted no se merece nada, porque en nuestra naturaleza pecaminosa estamos condenados, estamos fuera de méritos. Por eso dice, no hay ninguno justo. Nadie se merece la justicia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos, porque nadie pudo alcanzar la estatura de Dios. Dios nos dice que Él es perfecto y que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Pero el pecado nos incapacita. El pecado no nos deja a nosotros subir a la estatura de la perfección de Dios. Y siempre que intentemos lograr la estatura de la condición de Dios, nos damos cuenta que no podemos ser perfectos y rectos como Dios.
Por eso dice Romanos 3:23, que todos pecamos y todos estamos privados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Por eso, hoy más que nunca, la cruz es un mensaje importante para todos los seguidores de Jesús. Y eso nos habla de la misión de Jesús, el motivo por el cual Jesús vino. No solamente para ir a la cruz y morir, sino para rescatarnos a nosotros mismos. Y al ser rescatados de nosotros mismos, entonces podamos llevar la segunda enseñanza de esta nueva identidad. Que así como Jesús llevó su cruz hasta el Calvario para pagar el precio de tu salvación, para pagar tu perdón, para pagar tu restauración, para pagar tu reconciliación con Dios, nosotros también tenemos que salir del Calvario cargando la cruz, pero la cual nos cuesta trabajo, porque tengo que ser yo y yo primero. Y la cruz derrumba todo nuestro ego. La cruz derrumba todo nuestro orgullo, porque la cruz nos muestra que no somos nada delante de Dios. Que aparte de la gracia de Dios, no tenemos esperanza, estamos condenados. Lo primero que Marcos nos habla en esta transición de que ellos y nosotros tenemos que vivir ahora en esta nueva identidad de quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él comienza diciendo, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Dice que es necesario sufrir. Si nota, Marcos pone el sufrimiento no como algo que va a obstruir o destruir el plan de Dios. No es como un impedimento para Jesús el sufrimiento, seguir motivado a lo que Dios lo ha llamado. Más bien el sufrimiento es lo que impulsa a Jesús a ir a la cruz. Más bien el sufrimiento, más que un obstáculo, es la gran motivación de Jesús, como dice Isaías 53:3, que fue varón de dolores y experimentó el quebranto. O sea, el sufrimiento es parte de ese carácter de Dios que en su amor y su misericordia está dispuesto a sufrir por nosotros para que sus seguidores también estén dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. El pago de la cruz tenía que ver con hacer nuevas todas las cosas. Hacer nueva nuestra vida. Que nuestra voluntad pueda ser sometida a la voluntad y al plan eterno de Dios. Así que el sufrimiento no lo vemos que ver como algo que tenemos que evadir, como la Iglesia Universal, pare de sufrir. ¿Verdad? Que quieren que evitemos el sufrimiento. O los ministerios de prosperidad, que no estamos hechos para sufrir, ni para ser pobres, ni tener escasez, porque somos hijos de un rey y el rey tiene mucho dinero para que nosotros no suframos. Bueno, dice la Biblia que Jesús era rico. ¿Y se hizo qué? ¿Más rico? Se hizo pobre. Siendo Dios, tomó la naturaleza humana. Nunca habiendo cometido pecado, por nosotros se hizo pecado. Sin tener que venir a este mundo y sufrir los rigores duros de la vida caída del ser humano, Jesús estuvo dispuesto a sufrir sin nunca haber cometido pecado. Pero como Dios tiene un problema contigo y Dios tiene un problema conmigo, porque Él fue el que nos dijo que teníamos que tomar nuestra cruz para seguirlo a Él. Como Dios tiene un problema con nosotros, Dios está enojado con nosotros. Dios está enojado con nosotros porque somos pecadores y porque no alcanzamos esa estatura de Dios. Dios está enojado con nosotros porque no perdonamos como Él perdona. Dios está enojado con nosotros porque no damos al reino de Dios todo lo que Él ha dado. Dios está enojado con nosotros porque no somos buenos padres. Nuestra paternidad no es de acuerdo a las Escrituras. Dios tiene un gran problema con nosotros. Pero Dios es el único que puede resolver el problema.
Y es la cruz la que resuelve el gran problema entre Dios con nosotros. Porque Dios nos creó a nosotros solamente para vivir para Él, para la gloria de Él. Dios nos creó para hacer los propósitos de Dios en nuestra vida una realidad. Dios no nos creó a nosotros para ser hombres y mujeres rebeldes, hombres y mujeres que queremos hacer nuestra voluntad, hombres y mujeres que queremos imponer nuestros deseos y pensamientos por encima de la voluntad de Dios. Por eso Dios está enojado con nosotros, porque queremos hacer con nuestra vida lo que nos plazca hacer. Tanto Dios, en su santa ira, está correcto. Y no debemos molestarnos con Dios, porque Dios es el que nos creó con un propósito. Y en Adán, no solamente Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, sino que la muerte pasó a cada generación. Y esa muerte es causa del pecado en cada generación. Pero Dios, si está enojado con nosotros, si Dios realmente está molesto con nosotros, Él tiene que buscar la manera de aplacar la ira de Dios. Él tiene que buscar la manera de resolver este problema, este conflicto que Él tiene conmigo. No cabe duda que para resolver este problema, Dios tuvo que tomar una gran decisión. Amarnos, como dice Romano, aunque nosotros éramos pecadores. Dios entonces decidió amarnos. Entonces la cruz es una decisión de Dios en la eternidad, y no solamente de ir a la cruz, sino continuar el trabajo de la cruz, que es para que tú y yo llevemos la cruz de Jesús. No entenderemos nunca a Jesús si no entendemos su propia cruz y tu propia cruz. Cada momento de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, cada pensamiento, cada palabra causa sufrimiento a Jesús. Porque no es la palabra perfecta de Dios, no es el pensamiento perfecto de Dios. Y una de las cosas que hace el pecado es no someternos a la voluntad de Dios. Pero Dios, como decidió amarnos, como decidió resolver este conflicto que Él tiene con nosotros, Él dejó su eternidad. Él se desplazó de su identidad en la eternidad para trasladarnos su identidad ahora en su encarnación, y nosotros pudiéramos vivir como Cristo y llevar la cruz que llevó Cristo sin morir por nadie, porque no somos redentores, somos seguidores de un redentor. Dios estuvo dispuesto a sufrir todas las consecuencias de la caída, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este es el Dios que nos presenta Marcos. Este es el Dios que realmente merece tomar su cruz y seguirlo. Pero no solamente el sufrimiento de Jesús comienza en la cruz. Si usted ha leído los evangelios, principalmente el evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta que el sufrimiento de Jesús comenzó desde su nacimiento. Él fue tirado en un establo donde ninguno de nuestros hijos ha pasado por ese momento. Ni Venezuela, ni Cuba, ni ningún país de tanta pobreza ha podido experimentar la pobreza que experimentó el Hijo de Dios. Él estuvo allí tirado en un establo. Así que desde su nacimiento fue, como dice Isaías, un varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Y todo lo hizo por nosotros. Desde su nacimiento hacia su cruz, hacia su muerte, su resurrección y su ascensión, aún Jesús está ascendido en los cielos. Aún Jesús está intercediendo por nosotros, y aún Jesús continúa sufriendo por cada uno de nosotros. Cada vez que usted y yo no obedecemos a Jesús, estamos una vez más clavándolo en la cruz y haciendo ineficaz la cruz, dice Hebreos. Y queremos que otra vez se ofrezca otro sacrificio. Y dice el libro de Hebreos, se ofreció una vez y para siempre el sacrificio de Cristo. Así que la vida de Jesús, desde la eternidad hasta la eternidad, está tocada por este pensamiento del sufrimiento.
Jesús en ningún momento quiso escapar del sufrimiento. Él siempre se enfrentó al sufrimiento. Es cierto que el sufrimiento de Jesús es indescribible. No se puede describir todas las cosas horrendas que padeció Jesús en el momento de la crucifixión. Pero sabe que tal vez para nosotros nuestro mayor problema es nuestro dolor físico. Pero Jesús, cuando estaba en la cruz, su mayor dolor no era físico. El mayor dolor que sufrió Jesús es ver a un mundo caído. Es ver un mundo que fue hecho para la gloria de Dios y poder ver ahora un mundo que desprecia y aborrece la gloria de Dios. Por eso, estando allí Jesús en la cruz, en Mateo 27, 46, dice, como a las 3 de la tarde, dice que gritó con fuerza, Elí, Elí, la sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mayor sufrimiento de Jesús no fue el físico. El mayor sufrimiento de Jesús es que el Padre lo había abandonado. Pero no solamente Jesús pensó en su abandono, sino pensó en que si Él no iba a la cruz, no solamente Él iba a ser abandonado, iba a abandonar la misión, sino que nosotros íbamos a ser abandonados eternamente por Dios. Pero a través del sufrimiento en la cruz, Dios en Cristo recuperó la presencia de Dios, y el rechazo que Él sufrió, ahora nosotros somos aceptados por Dios. Él cargó el peso de nuestra maldad. Sin embargo, nosotros recibimos el peso de la gracia y la bendición de ser llamados hijos de Dios. La cruz y su sufrimiento trajo consecuencias eternas para el hombre. Por eso Jesús termina este pasaje hablando que tu cruz también tiene consecuencias eternas. Marcos nos habla bien específico el sufrimiento cuál fue de Jesús. Y dice que fue rechazo. Hoy los muchachos en las escuelas se suicidan, muchos de ellos caen en depresión, aún los adultos también, porque son rechazados por sus amigos. Porque su amiga ya no es su amiguita. Porque ya su amigo o su amiga ya grande ya no es su amiga y no es su amigo. Al punto en que se sienten con la estima baja. Bueno, Jesús dice, yo sufrí el rechazo. Y recibí el rechazo cuando yo debía haber recibido la aceptación. Recibí el rechazo cuando había haber recibido la adoración. Y aún de los líderes que conocían las Escrituras, fui rechazado. Parte del rechazo de Cristo es nuestro rechazo. Cuando llevamos su cruz, tenemos que aprender a ser rechazados por los demás, porque para ellos es locura la cruz. Están vedada la cruz para ellos. No entienden el entendimiento de la cruz, no ven el propósito de la cruz. Pero preferimos ser aceptados por los hombres que ser aceptados por Dios. Nadie se deprime por no ser aceptado por Dios. Pero tristemente los deprimimos y hasta llevamos a quitarnos la vida o pensar que ya la vida no tiene sentido cuando no somos rechazados por alguien. Jesús dice, aprende de mí. Parte de tu cruz es ser rechazado también. Y a veces somos rechazados por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Jesús le dice, yo no vine a traer paz entre ustedes, yo vine a traer espada. Padres contra hijos, hijos contra padres, nueras contra su suegra. Y así todo un constante confusión y caos. Pero en medio de ese caos, Jesús viene a traer su shalom, su paz. En medio de tantos conflictos. Pero no cabe duda que dentro de nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras escuelas, habrán personas que no son cristianas. Y vamos a ser rechazados por ellos. Así que Marcos nos menciona de una forma muy específica que el primer sufrimiento que tuvo que soportar Jesús no fue el físico, fue el espiritual y fue sentirse rechazado. Lo segundo que habla Marcos también es que no solamente Jesús se sintió rechazado, sino que conspiraron para matarlo.
comenzaron entonces a planear la muerte como un criminal, como una persona que solamente se merecía la muerte de la cruz, que estaba destinada para los asesinos, las personas peores de su tiempo. Sin embargo, vemos cómo Jesús estuvo dispuesto a morir esa muerte que estaba solamente destinada para los asesinos. Jesús se dispuso a pagar el precio de nuestra salvación. Por eso dice que es necesario que lo maten y que al tercer día resucite. Tal vez en el tiempo de hoy no podamos entender lo que Marco está diciendo. Marco lo que está hablando a las audiencias, recuerden lo que están diciendo la gente por ahí, la cruz es símbolo de derrota. Porque el líder de los judíos o el rey de los judíos lo han matado. Y según dicen por ahí los soldados y los líderes de Israel, que los discípulos se robaron su cuerpo y que él no ha resucitado. Por tanto, el líder del cristianismo es un líder que es una falacia, es una mentira, está muerto. Y Marco, Dios a través de Marco, nos recuerda que la cruz no es símbolo de derrota. La cruz es símbolo de victoria porque al tercer día Él resucitó. ¿Y por qué Jesús resucitó al tercer día? Porque había algo que todavía no había sido destruido. Es cierto que había sido pagado el pecado, es cierto que había sido quitada la deuda, es cierto que había sido quitada la condenación, pero aún quedaba un enemigo. Y era la muerte. Y la resurrección es símbolo de victoria. No solamente del pecado en la cruz, sino de la muerte. Por eso Pablo puede decir, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Pablo puede decir que ahora la muerte ya no es un aguijón en mi cuerpo, porque gracias a Cristo ha sido resuelto ese gran aguijón que había en mí. Pablo dice en Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al servirlo en un desfile triunfal. Así que la muerte fue destruida con la resurrección de Jesús. Pero aún el centro de nuestra fe, el epicentro de nuestra fe, o el centro que se extiende, es la cruz. Y la que se extiende es tu cruz y es mi cruz. Jesús entonces comienza a trasladarle una nueva identidad o entendimiento de su identidad. No solamente es creer quién yo soy. No solamente es creer que yo tengo poder para levantar a los muertos, para sanar a los leprosos, para dar vista. No solamente que yo tengo el poder para alimentar. No, Jesús define ahora algo que ellos tienen que aprender y vivir en la vida cotidiana, que es más importante que todas las demás cosas. Y Jesús comienza a definirles a ellos que ahora esa fe que ha sido regalada, ahora esa fe que ha sido otorgada como un regalo de Cristo, tiene también una cruz. Es cierto que la cruz de Cristo es suficiente y que nuestra cruz no es un medio de salvación, sino que es un medio de transformación y de santificación. La cruz de Cristo, cuando pensamos en ella, debe causarnos un profundo tristeza. Al pensar en la cruz, deberíamos pensar y recordarnos que fue por causa de nuestro pecado. Pero a la misma vez, esa tensión tan hermosa que hay en las Escrituras, como así la cruz debe ser realmente algo que provoque tristeza en mi corazón. La cruz debe provocar también celebración, porque he sido librado para servir y llevar ahora la cruz de Cristo. Y esa tensión está dentro de la Biblia. Por un lado la cruz me recuerda mi pecado, pero por un lado la cruz me recuerda que tengo que celebrar esa victoria en la cruz y que tengo que recordar que tengo que llevar día tras día la cruz de Cristo. Deberíamos entonces, en cada momento de nuestra vida, sentir ese tiempo de tristeza y ese tiempo de celebración, donde nos recuerda que la obra de Cristo es suficiente por cada uno de nosotros. Marco nos lleva a la segunda parte de este pasaje.
Y parece que hasta este entonces Pedro, como muchos de nosotros, aunque hemos escuchado la cruz, aunque hemos escuchado el Evangelio, no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido el Evangelio. Podemos escuchar domingo tras domingo, donde usted se mueva, pero que yo escuche no quiere decir que yo entiendo y yo vivo el Evangelio. Y ahí tenía a sus discípulos, y ahí tenía a Pedro, cuando Jesús hace esta declaración, que es necesario que él vaya a la cruz. Y se habló con toda claridad, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínese por un momento la escena. Tiene 8 capítulos, Marcos hablando de la identidad en Cristo. Pedro hace una confesión que define la identidad de Cristo, aunque Pedro no entendía todavía. Ahora, en esta segunda parte, vemos nosotros entonces que Jesús trata de dialogar con un hombre que aún no ha entendido el Evangelio. Y este hombre no ha entendido el Evangelio porque llama a Jesús aparte y le dice, Señor, tú no puedes sufrir. Es imposible que exista el sufrimiento en el camino del Redentor. Es imposible que tú seas rechazado. Es imposible que tú puedas morir. Jesús entendió que Pedro no había entendido el Evangelio, que estaba un poco asombrado por la confesión que Jesús había hecho. Y Jesús acepta que Pedro saque lo que hay en su corazón. No entiendo el Evangelio. No entiendo que tenga que sufrir y que tú tengas que sufrir. Pero mira que lo que hizo Jesús. Jesús se dio de vuelta, miró a los discípulos y en público. No le dijo, Pedro, ve a mi oficina, que tengo que darte una consejería pastoral, porque tu teología está muy alejada de la cruz. Así que Jesús aprovechó en público y le dijo, Pedro, ven. Y paró a Pedro delante de todos sus discípulos. Y les dijo, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo no sé si puede trasladarse a la escena y ponerse como Pedro. Yo me imagino que Pedro se le puso la cara roja. Me imagino a Pedro que estaría bien, dice, cuando termine de aquí, prepárate, Jesús, que si no te matan ellos, te mato yo. Si no te clavan ellos, te clavo yo. Porque Pedro era impulsivo. Y tenía que haberse sentido molesto con Jesús. Oh, tú eres el maestro, tú eres el Dios de amor, y en público tú me has dicho que soy Satanás. Tal vez nosotros no podamos entenderlo y podamos ver como a Jesús muy rudo, muy cruel, o que no debió haberlo hecho, o no es así. Vamos a ser honestos. Si yo le hago eso a ustedes, ¿qué usted diría? Eso está mal de parte del pastor, que en medio de la congregación me ha dicho, apártate de mí, fulano y fulana, hija o hijo de Satanás. ¿Verdad? Hasta en Facebook me ponen ustedes con una foto. El pastor más malo de todas, Hialeah. No vayan a esa iglesia, porque a todo el mundo le dice que es Satanás. Pero Jesús sabe lo que hay en la mente de Pedro. Jesús sabe lo que hay en nuestra mente. Y hay un pasaje importante que está latiendo en la mente de Jesús, pero también está latiendo en la mente de Pedro. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Mateo capítulo 4, ¿se acuerdan? Lo que Satanás le estaba ofreciendo en cada tentación, yo te ofrezco un reino, una vida sin la cruz. Y cada vez que yo piense o alguien me traslade un pensamiento donde en mi vida como cristiano no está la cruz,
es un pensamiento traído por Satanás. Aun si yo mismo te dijera, mira, tú no tienes que sufrir, ya tu vida tiene que ir de mejor en mejor. Ahora todo tiene que salirte bien, tienes que tener el mejor trabajo de la ciudad, tienes que tener la mejor familia de la ciudad, tienes que graduarte de la universidad más grande de los Estados Unidos. Estaría hablando en el nombre de Satanás, porque te estoy ofreciendo un reino sin cruz. Y eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús. Yo te doy todos estos reinos, pero no vayas a la cruz. No sufras el momento de la cruz. Esta gente no se merece la cruz. Esta gente no se merece que tú obedezcas al Padre a pagar el precio. Que lo paguen ellos, y si no puede, tráemelos al infierno para que estén conmigo. Él le estaba ofreciendo un reino sin cruz. Pero día a día a ti te ofrece la sociedad reinos sin cruces. ¿Sabías eso? Día a día la sociedad te promete, te ofrece cosas sin que tú tengas que sufrir. La sociedad te dice, si tú te sientes bien, hazlo. No importa que sea la mujer del otro o el marido del otro. Si te gustó, hazlo. Métete en su vida. Destruye. Haz lo que tú te sientas bien. Nos ofrece la sociedad la fama. A estos muchachos, a través del deporte y a través de todas estas organizaciones, le ofrecen la fama y el poder sin cruz. No tienes que quemarte tus pestañas. Si tú eres bella, tienes una campana, véndelo como un cheerleader. Y ponte ahí en el Orange Bowl a brincar con las demás todas en cuera, para que después te ponga la esperanza de casarte con algún basquetbolista multimillonario. ¿Ves que el mundo también te ofrece reinos sin cruces? Constantemente nos ofrece el mundo caminos sin cruz. Y no hay vida cristiana sin cruz. Por eso Jesús dice a Pedro, apártate de mí, porque ese pensamiento es el pensamiento que Satanás un día quiso poner en mi mente. Pero yo no evadí la cruz, yo no evadí el rechazo, yo no evadí el sufrimiento, yo fui a la cruz. Pedro, tú tienes que cargar tu cruz también. Y tu reino es un reino con una cruz. Y si eres parte de este reino, tú tienes tu cruz que cargar cada día. No hay vida cristiana sin cruz. Forget it. Bájese de esa nube. Bájese de ese mundo ilusionario. Ese mundo no existe. Ni siquiera en las religiones falsas existe. Porque ellos tienen que hacer esfuerzo tras esfuerzo para poder agradarles a sus dioses. Gracias que en nuestra vida cristiana esa cruz la ganó primero Cristo. Y lo único que hace es, en mi fe, regalarme su propia cruz. Y Él dice que mi cruz no es pesada. Es más ligera y más liviana que la cruz que te ofrece el reino de las tinieblas. Pedro no quería que dentro del plan de Dios estuviera el sufrimiento. Como hoy en nuestro tiempo hay muchas enseñanzas, como les dije, donde el cristiano no puede sufrir. Es más, si está sufriendo, por ahí hay un pecado oculto, o quién sabe cuántas más boberías se les ocurre a la gente. No tienes fe o te falta la fe, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, el sufrimiento es parte de mi nueva identidad. Y es por causa de Cristo, como dice el mismo Jesús. Satanás muchas veces quiere que pensemos que la cruz no es un requisito para estar dentro del reino de Dios. Por eso usted ve que a usted le es difícil dejar de fumar. A usted le es difícil dejar las drogas. A usted le es difícil dejar la pornografía. A usted le es difícil dejar Facebook, estar en el chisme dentro del Facebook. A usted le es difícil estar controlado por un device en su mano las 24 horas. Por eso a usted le es difícil no mirar la mujer del prójimo ni ambicionar lo que tiene el otro. ¿No se da cuenta que la vida cristiana hay una cruz? Que no es la cruz, que una vez más repito, que me lleva a salvar a otros, sino es una cruz que me ayuda a mantenerme salvado a mí. De mí mismo.
de mis propias miserias. Por eso le dice Jesús a Pedro, Pedro, tú tienes que cargar una cruz para que seas librado de ti mismo y de ese reino que tú quieres vivir, que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y que ya en nuestro modernismo o posmodernismo, ya el reino de Dios ha pasado de moda. Pero hay algo más que Jesús quiere enseñarle a Pedro, enseñarnos a nosotros. ¿Qué cosa es esa cruz? ¿O qué sería esa cruz si yo no puedo morir por otra persona? Yo no puedo recibir en mis manos clavos y en mis pies. Yo no puedo ser flagelado. Yo no puedo ponerme una corona. Yo no puedo ser expuesto desnudo a la vergüenza. Sino entonces, ¿qué es mi cruz? Lo más difícil para nosotros es negarnos a nosotros mismos. Es dejar de pensar en ti para pensar en aquel que te rescató. Más importante es tu cansancio, es tus planes, es tus metas, es tus sueños. Más importante es tu futuro. Y Jesús dice, ¿sabe? El sufrimiento más grande que podemos recibir los seres humanos es dejar lo nuestro para que prevalezca lo de Él. O si no, ponte a pensar cuando tú tienes un plan ya hecho, que ni que San Pedro viene, te lo cambia. Si quieres irte a dormir, se puede estar muriendo un niño de hambre, que se muera de hambre, mi sueño es primero. Si tengo pensado irme al cine y ver una buena película, a mí no me importa que haya una mujer con una barriga así, 3 niños sacándose los mocos, en medio del palmeto, con agua, un aguacero. Yo voy para el cine a ver mi movie. ¿No se da cuenta que lo más difícil, el que causa más sufrimiento en nuestra vida es negarnos a nosotros mismos? Por eso la cruz de Cristo es que Él se negó a sí mismo y tomó una naturaleza que no le pertenecía. Por eso Él dice, Pedro, tienes que aprender a dejar de pensar en Pedro. Estás pensando como los hombres, solamente estás pensando en el reino de los hombres, pero has abandonado el reino de mi Padre. Por eso Pablo en Romanos 12 habla muy bien y muy claro. Gracias en el capítulo 11 terminando. Por la misericordia de Dios, dice Pablo, ahora por lo tanto, yo me ofrezco como un sacrificio vivo y santo. Por esa misericordia, ahora es que yo tomo la cruz y yo me sacrifico al punto que estoy dispuesto a morir por la cruz de Cristo. ¿Ve Pablo? ¿Usted cree que Pablo quisiera recibir 5 azotes de 39 latigazos? ¿Usted cree que Pablo quería haber naufragado? ¿Usted cree que Pablo quería haber sentido hambre, desnudez, ser perseguido 2 veces en la cárcel y por fin ser decapitado? ¿Usted cree que Pablo lo hizo porque quiso hacerlo? Es porque él entendió la cruz y entendió su cruz. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ya en mí no es importante. Ahora es Cristo en mí. La cruz es la que le da sentido a mi cruz. El que ya no piense en mí, sino que piense en Cristo y en los demás. El reino de este mundo no nos ofrece una cruz. Sin la cruz no hay esperanza. Y no podemos diluir el evangelio a una simple enseñanza de vivir cómodos y que todo nos vaya bien. Y que no puedo tener problemas en mi trabajo, que no puedo tener problemas en mi matrimonio, que no puedo tener problemas financieros. Hay un pensamiento que me ha gustado mucho. Nosotros no podemos ser modificados. Y ese pensamiento es, usted puede escribir incorrectamente en español una oración. Tal vez va con B o padre con U. Y podemos modificar la oración. Pero el ser humano no se puede modificar. Nadie puede modificar su comportamiento. Nadie puede modificar sus pensamientos. Dios vino en Cristo para reconstruir. Hacer de nuevo, rebirth. Nacer de nuevo. Hacer todas las cosas nuevas.
Por eso nosotros tenemos que ser reconstruidos otra vez a la imagen de Cristo. Y mi cruz me reconstruye día a día a esa imagen de Cristo. Lo otro que Jesús quiere enseñarle a Pedro y a nosotros, la cruz entonces tiene que ver con tu ego, con pensar en ti. Pero usted no puede cambiar, o la cruz no puede ser efectiva. Por ejemplo, hay personas que han querido dejar de fumar. Fuman una cajetilla al día, un ejemplo. Dice, bueno, voy a fumarme 20. Y pues dice, bueno, voy a fumarme 5. Ya no me fumo ni 5 ni 20. Voy a ponerme un parche. El parche se le hinchó el brazo porque tiene hormonas. Bueno, entonces ya ni el parche ni los 5. Y la persona quiere poquito a poquito quitarse el vicio del cigarro. Poniendo un ejemplo típico, ¿verdad? Llevar la cruz de Cristo no es dejar de fumar poquito a poquito. No es poner sustitutos, parches. Es algo radical. Y Jesús le está diciendo a Pedro, tienes que dejar de ser egoísta. No es que lo va a dejar poquito a poquito, little by little. No, este es un cambio radical. No es que ahora me he visto 3 pulgadas para arriba, mañana 3 y subió mucho, bueno, déjame bajarla. Las cortas, la pones no por acá abajo porque va a parecer una bruja, pero trata de vestirte decorosamente, porque es un cambio radical. No es little by little, es radical. La cruz que Jesús le está proponiendo a Pedro es que Pedro tiene que ser un cambio radical. Al pensar en la cruz a la cual él se va a enfrentar, esa cruz tiene que ser tomada también por Pedro, porque el movimiento de Jesús hacia la cruz fue radical. Nada le interrumpió. Él puso su mirada, como dice Hebreo, en la cruz y fue a la cruz. Nosotros tomamos nuestra cruz. Matar el egoísmo es una tarea radical de todos los días. ¿Sabe qué tiene que ver? ¿O por qué Jesús le dice a Pedro sobre la cruz? Porque Pedro está proponiéndole a Jesús, ¿sabe? Yo puedo ser también como Dios. Yo puedo ser como Dios. Y cada vez que usted y yo somos egoístas, lo que estamos diciéndole a Dios, yo soy soberano. Yo soy Dios también. Yo puedo compartir el poder contigo. Pero realmente cuando la cruz es ofrecida por Cristo, es una radical entrega de mi voluntad a la voluntad y a la soberanía de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. No es que Cristo vive poquito a poquito en mí y yo poquito a poquito. Dice, ya, that's it, ya, no vivo yo, dice Pablo. Porque si trato de que yo sigo viviendo poquito a poquito, nunca voy a dejar de ser yo el Dios de mi vida. Y el egoísmo, el pensar en nosotros, nos coloca delante de Dios en esa posición de que yo soy Dios y Dios no es Dios. Jesús se vuelve otra vez hacia sus discípulos y le añade un elemento que en la cultura occidental, aún después de casi 21 siglos, no lo hemos podido entender ni aplicarlo en nuestras vidas. Hopefully, o con la esperanza de que un día podamos entenderlo y usted pueda entenderlo y pueda entender que Jesús va culminando, definiendo cuál es tu cruz y cuál es mi cruz. Dice el 34. Entonces llamó a la multitud y otra vez a sus discípulos y dice lo siguiente: si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se niegue a sí mismo y lleve su cruz y me siga. Jesús termina diciendo, tu cruz termina en ser un discípulo. Si no eres discípulo, no has cargado ninguna cruz. ¿Has escuchado el evangelio? ¿Has escuchado la cruz? Tal vez has llegado al pie de la cruz, pero te has vuelto con las manos vacías y has dejado tu cruz.
si quieres ser mi discípulo, si tú quieres ser un imitador de mí, dice Jesús, tienes que convertirte radicalmente en un discípulo. Y un discípulo es una persona que invierte su vida en la vida de otras personas para que otras personas sigan invirtiendo su vida en la vida de otras personas y el evangelio se extienda, que el evangelio cambie y transforme la vida de la gente. Pero hoy nosotros vemos el discipulado como una carga. Pero esa es tu cruz. You don't understand? No acabas de entender que el discipulado no es una opción. El discipulado es el fin de tu cruz. Si tú no entiendes que eres un discípulo, que eres un seguidor de Cristo, I'm sorry, you lost, estás perdido. No has entendido el evangelio. El evangelio no es tener un buen momento en un culto de adoración a Dios, o tocar un montón de instrumentos, o cantar muy bello. El evangelio es ser yo un discípulo de Cristo. Poder ayudar a todos los pobres del mundo, enviar todo mi dinero a todos los pobres. Pero si no soy un discípulo, dice Isaías, todo eso son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero todavía 21 siglos después, entendemos que eso es una pesadilla de Jesús. Es una verdad de tu cruz. Y Jesús culmina este pensamiento. Fuimos destinados para ser discípulos. No es que yo quiero, si yo he entendido la cruz, yo voy a la cruz y tomo la cruz de un discípulo. Y donde quiera que me mueva, en la universidad, en mi matrimonio, en la escuela, en el trabajo, llevo la cruz de Cristo. Por eso me niego día tras día a no ser yo primero, sino que sea primero mi esposa o mi esposa, que sea primero mi hermano, mi hermana, que sea primero mi compañero, porque tengo que cada día, ¿qué? Negarme, porque soy un seguidor de Cristo. No es una opción, no es algo que yo escojo, es que Jesús me dice, si tú has entendido la cruz, Pedro, toma tu cruz, y dice, y sígueme. Pedro tenía que dejar el control de su vida. Hasta que tú no dejes el control de tu vida, no vas a ser un discípulo. Para ser un discípulo hay que entregarle todo nuestro dominio a Cristo, todo nuestro control, que Él sea el que guíe, que Él sea el que dirija nuestras vidas. ¿O acaso Él no es Dios? ¿O acaso Él no sabe el futuro y el pasado y el presente? ¿Aún mi vida no está en sus manos? ¿A qué control yo voy a entregar mi vida? ¿Al reino de este mundo? ¿A las personas? ¿A la cultura? ¿A la sociedad? ¿A la riqueza o el poder? Hay un pensamiento dentro de la Biblia que muchas veces nosotros no lo entendemos. Que nosotros pensamos que todo lo que hacemos no es vida y nos da vida. La Biblia es bien clara. Solamente lo que tiene vida es en Cristo. Fuera de Él no hay vida. Aunque usted crea que tiene vida en su universidad, esforzándose por lograr una carrera o tener un gran negocio, aunque usted cree que eso va a dar vida, dice la palabra que eso te lleva a la muerte. ¿Es malo tener una carrera? ¿Es malo tener un negocio? ¿Sabe una cosa de lo que hace el egoísmo? No tengo colita. Una cosa que hace el egoísmo es enfocarnos en nosotros. Es enfocarnos en nosotros. Por eso yo le pregunto a los muchachos, ¿por qué tú quieres ser psicólogo? ¿Por qué tú quieres ser médico? ¿Por qué quieres ser abogado? ¿Por qué tú quieres ser un ejecutivo? ¿Por qué tú quieres ser un famoso deportista? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación? El 99% es, yo quiero tener una buena carrera para no vivir como mis padres, para no pasar tanto trabajo como mis padres. ¿Ve? El enfoque es yo. No, yo quiero ser médico para poder compartir el evangelio a los médicos que mi pastor no puede compartírselo porque él no es médico. Yo quiero ser un maestro para compartir el evangelio porque mi pastor no es un maestro y yo estoy allí para hacer la obra del evangelio. Yo quiero llegar a todos los lugares de la sociedad
para llevar el evangelio. Le comentaba a Michito que hay un famoso maquillista y estilista de Hollywood, no recuerdo ahora su nombre, era homosexual. Y él escribe un libro. Y este hombre creció en ese ambiente multimillonario, Francia, Inglaterra. Dice que le maquilló a los artistas más famosos, pone sus nombres, ninguno los conozco yo. Pone un montón de cosas que dinero, ni nada le faltaba a él. Y dice que un día con otro homosexual van a un café y encuentra a un joven hablando del evangelio a otro joven. Y él estaba con el amigo y él no estaba escuchando al amigo, él estaba escuchando lo que estaba diciéndole el otro joven al otro muchacho sobre el evangelio. Y él escribe y dice, me levanté y dejé al amigo mío ahí y me fui para la mesa y le dijo al muchacho, ¿puedo sentarme y escuchar eso que tú dices que es una buena noticia? Y el muchacho le dijo, ¿cómo que no? Él no sabía ni quién era. Siéntese. Y le compartió el evangelio. Y por la gracia, la misericordia de Dios, ese hombre que era un homosexual, ahora va a los colleges, a las universidades, a los high school, hablando de la homosexualidad que va en contra de la palabra de Dios. Pero él no dijo, no, dice él, yo hice un cambio radical. No tenía más novio, no me fui con mi amigo, no volví a Hollywood, no volví a maquillar a nadie, no volví a hacer ropa a nadie. Tuve que romper totalmente con lo que yo era y donde yo me movía. Es un cambio radical. Entendió la cruz, pero entendió que él no podía volver otra vez a Hollywood. Porque allí lo conocían como un homosexual. Todos sus amigos son homosexuales. Había tenido varios novios. Y él en Cristo decidió tomar su cruz. Y ahora anda por ahí, no ganando millones y millones, pero anda compartiendo su libro y habla también de la gran confusión que hay en las escuelas, en las universidades y en los colegios sobre la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Ve cómo el cambio es radical? Seguro que si fuera Juan Luis Guerra dice, bueno, un momentico, los peces se besan en la pecera y en la pecera tiene que haber dinero y si hay dinero, pues tengo que seguirme besando en la pecera. Este hombre dijo, no me interesa seguir ganando dinero, no me interesa seguir maquillando a nadie. Ahora está estudiando teología para ser un pastor. Y él sabe lo que le espera cuando sea un pastor. ¿Se da cuenta que la cruz es algo radical? Él no dijo, ok, no voy a andar más con ningún hombre, pero voy a estar por Hollywood de vez en cuando, porque me gusta, son mis amigos, ¿verdad? Él dijo, yo no puedo. Yo tengo que romper con todo mi pasado. Y rompió. Y ahora es un hombre que ha sido restaurado por la gracia. ¿Tiene poder el evangelio o no tiene poder? Pero sabe que hay un elemento. Habían dos hablando de Cristo. Si no hay mensaje, nadie se va a convertir nunca. Por eso Jesús dice, si tú te avergüenzas de mí aquí, yo me voy a avergonzar de ti. Esos dos jóvenes no tuvieron vergüenza. Estar en un lugar hablando del evangelio. En vez de estar ahora jugando con el basquetbol o viendo juguitos de Nintendo o estudiando, rompiéndose la ceja. Estaba allí compartiendo el evangelio y Dios había preparado ese momento para que ese homosexual fuera allí con otro homosexual y uno fuera salvo y el otro no. Dios usó todo. ¿Ve cómo Dios preparó? Pero hacía falta un discípulo que cargó su cruz, dejó su comodidad, trajo a su amigo a un café y Dios le abrió los oídos. Y después él sin pena le dijo, siéntate, que voy a hablarte de la buena noticia. La cruz entonces termina en ser un discípulo de Cristo, en alguien que realmente pone el reino de Dios por encima de todas las cosas.
Jesús da un paso más atrás con sus discípulos. Dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Jesús habla de la economía del discipulado. Un discípulo no vende sus valores. Un discípulo no trafica con sus valores. O soy o no lo soy, dice Jesús. No puedes estar traficando con tu fe. No puedes estar traficando con tus convicciones. Hoy sí y mañana no. O pasado mañana seré o tal vez seré. Jesús dice no. ¿De qué te va a servir? Harías un mal negocio si quieres un reino sin cruz. El mejor negocio es el reino que tiene una cruz y tú tienes que cargar tu propia cruz. Concluyo entonces haciéndote esta pregunta. ¿Qué estás haciendo con la cruz de Jesús? ¿Qué estás haciendo? Tal vez has pensado que es dura. Tal vez has pensado que es difícil. Pero eso es un peligro, pensar así. Porque eso indica todavía que el pecado está reinando en ti. Tal vez eres un cristiano y todavía estás tratando de tener tú el control de tu vida. De hacer lo que tú quieres hacer conforme a tu voluntad. Tal vez estás viendo, oyendo o haciendo cosas que deshonran a Dios, como dice Colosenses. Tal vez te estás expresando hacia los demás sin la misma gracia que ha sido expresada a través de Cristo. Una vez más te recordaría lo que dice Jesús a nosotros. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. No es solamente correr a la cruz, es tomar en la cruz, nuestra cruz. Deja de pensar en ti y piensa en el reino de Dios. Si usted nota, cada vez que usted piensa en usted, el reino de Dios es perjudicado. Un simple ejemplo. Cuando usted en sus finanzas gasta y gasta y gasta y gasta, ¿qué va a pasar cuando usted venga a la adoración? No va a traerle nada al Señor, porque su reino fue más importante que el reino de Dios. O cuando usted ha gastado todos sus dones y sus talentos durante la semana y ya llega cansado a la iglesia o al culto y se vuelve un observador, porque estás cansado. La vida cristiana en la cruz es un sacrificio. Aunque estoy cansado, sigo sirviendo. Aunque no tengo, sigo dando. Aunque no me amen, sigo amando. Y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. No es suficiente creer en la cruz. Jesús nos pide a cada uno de nosotros, toma tu cruz. Deja de ser egoísta. Deja de pensar en ti y piensa en el reino de Dios. Piensa cuántas personas como este homosexual necesita escuchar la buena noticia que Dios nos ha regalado a través de Cristo. Es una noticia poderosa. Es una noticia que trae esperanza, cambia. Aunque usted no crea, cambia a la gente. Y Dios hace cosas, como dice el mismo salmista, hace cosas maravillosas que ojos humanos no han visto, ni nunca han subido a pensamientos humanos. Porque ese es el poder del Evangelio, un cambio de vida. Señor amado, gracias.